informó que los jóvenes hicieron el ascenso el pasado lunes a las 11 horas y pretendían llegar al paraje conocido como la Cascada Congelada. Sin embargo, por falta de pericia y de dirección, desviaron el camino, que debían seguir hacia el oriente, para dirigirse ellos al sur, y se perdieron. Casi a las 3 horas se logró dar con su paradero después de que ellos hablaron, ¿verdad? Conocido como el paraje de Nahuatl, a casi 3.000 metros de altura de este volcán. Los alpinistas tenían entre 19 años, 15, 16, 21, y vienen aquí los nombres, ¿verdad? Pero lo que concluye el capitán Orlando Gutiérrez es que los jóvenes contaban con un equipo adecuado de alpinismo y de campismo, o sea, tenían todo. Eso les permitió estar a salvo en las faldas de este volcán, pero les faltó la correcta dirección. O sea, ellos tenían todo, y muchas veces, hermanos, como cristianos nosotros tenemos todo. Dios nos da el camino a seguir, Dios nos da la dirección y la guía. Pero cuando pasa que queremos hacer como nosotros queremos, no de acuerdo a la voluntad de Dios, es cuando estamos como estas personas. En vez de ir para el poniente, nos fuimos hacia el sur, pero como tenemos todo todavía, pues ahí nos estamos cobijando. Pero no estamos desarrollando, no estamos llegando a donde Dios nos quiere llevar. Nos quedamos en ese nivel estancados y otros están llegando. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que evaluar cosas para cambiar. Y número 1, que es reconocer la palabra de Dios. Y número 2, reconocer la misericordia de Dios. En tu vida nosotros debemos de reconocer siempre la palabra de Dios como nuestra autoridad. Cuando tú ves la clase de descubrimiento, nosotros te ponemos ahí en una carta de compromiso, vamos a decirlo así, que tú te vas a someter a seguir la palabra de Dios. No es decir, que sometes al pastor o a la autoridad, no. Que tu vida sea formada de acuerdo a lo que dice la Biblia, para que tomes las mejores decisiones. Y lo primero que tenemos que reconocer es cuando estamos mal del asedio y sin todas dejar el pecado. Vimos ahorita en el ejemplo de David, ¿sí?, que él pecó contra Dios, al que ofendió primeramente es a Dios. ¿Se acuerdan? Ahorita el pasaje. David se estaba viendo lo que no debía, ¿verdad? Y ahí no debería estar ocupado, trabajando en la obra de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenía que ir a pelear contra los inconversos. Ahora es diferente la guerra, es espiritual, y tenemos que pelear contra los inconversos, pero orando por ellos para alcanzarlos para Cristo. No ir con el fallado para sí, y comer 15, no. Esto es todo lo contrario, es diferente. Tenemos que estar orando por ellos para alcanzarlos. Entonces, lo primero que tiene que reconocer es que haya pecado contra Dios, y Dios usó a Natán para señalar el pecado de David. Ok, cuando lo escondemos, que nosotros no reconocemos que estamos mal delante de Dios, le vamos a mandar a alguien. Y dice que está pecando, y dice que está mal. Y aquí Dios se va a matar. Dice, primera Samuel 12:9, dice, ¿por qué? Pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos. David sabía que eso estaba mal. David se sabía la ley. Por eso le pregunta a David, por favor, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? Natán señaló los pecados de David y Dios esperaba su arrepentimiento. Primera Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Acuérdense, hermanos, cuando estamos en pecado, estamos ofendiendo a Dios. De hecho, más adelante vamos a ver cómo muchas veces estamos en pecado y no necesariamente estamos haciendo lo que David hizo, que fue cometer adulterio y asesinato. Pero fíjense lo importante, por tener en poco valor la palabra de Dios haciendo lo malo. No solo tienes en poco la palabra de Dios cuando haces lo malo, fíjense bien, sino aún cuando sabes hacer lo que dice la palabra de Dios y no lo haces. Recuerda que hemos dicho mucho nosotros que como iglesia tenemos nuestra vigilia de oración, ¿sí? Y aparte se envían por correo peticiones extra, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de alguna petición especial en esta semana que fue algo difícil? Pero de familiar de Sonia, ¿verdad?
que lo asesinaron siendo el que estábamos orando por él. Espero que la mayoría lo habremos hablado para darle el pésame, ¿verdad? Porque la Biblia dice bien clara que si tú no estás orando por otros, ¿estás qué? Pecando. ¿Ves por qué es importante reconocer lo que no hacemos para Dios? Porque eso es pecado. ¿Cuántos saben que el papá de Benjamín, el misionero que Dios quiere ir otra vez antes de irse a la República Dominicana ahora en julio, su papá le dio parálisis cerebral? Y ahorita no puede hablar. A lo mejor no puede hablar, pero medio lápiz. Es nuestro hermano. Tenemos que estar orando por él. Y tiene muchas decisiones ahorita que tomar en cuanto a que está haciendo crecer su iglesia. ¿Sí? Y viene una prueba, oye, tu papá está enfermo. Pero pues está levantando la obra de Dios también. Y a lo mejor te tienes que ir a la República Dominicana, donde fuiste enviado. Tenemos que estar orando por eso, hermano. Es bien importante ver lo que no estamos haciendo. No ver lo que el otro está haciendo. No, es que si no se está disipulando, ¿verdad? Y yo sí, y este que otro de aquí y allá, sí. No, ya tú no lo eres feo, y a ver, lo tienen cargado los intermedios, y los tigres. O sea, en vez de estar viendo yo lo que está haciendo el otro, mejor que no estoy haciendo yo para Dios, en lo que yo estoy pecando para con Él, para cambiar mi vida y decir, aquí estoy yo. Eso es muy sencillo, lo de la oración. Se puede decir de ofrendar y todavía es peor. Se puede decir de ayudar a los misioneros y todavía va más duro para con nosotros, Dios. Porque ya lo has escuchado, porque ya lo sabes. O bueno, vamos a decir que Moy no sabe que el rojo no se debe de cruzar en un semáforo en su coche, tiene que esperar. Y Moy dice, pues yo no sé, le doy y choca. Y va a decir Moy, es que yo no sabía. ¿Por qué me van a poner la multa? ¿Por qué me van a detener? ¿Va a decir Moy que no sabía? ¿Sería eso justo? Hoy hay una ley que lo dice, en la cual él se tiene que apegar. ¿Verdad que sí? Aquí está donde tú debes de saber todo lo que tienes que hacer con tu tiempo, tu talento y tus tesoros para hacer crecer el reino de Dios. No puedes decir que no te han enseñado o algo. Todos sabemos leer aquí en esta iglesia. Por eso tenemos que reconocer qué no estamos haciendo para Dios, hermano. ¿Sí? Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes hacer lo bueno, la palabra de Dios, y no lo estás haciendo, es pecado. Aparte de lo que realizamos en esta semana, con cuántos hicimos un esfuerzo para traerlos hoy a la iglesia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, tenemos en poco la palabra de Dios cuando sabemos lo que dice y no lo hacemos nosotros. El reconocimiento profundo del pecado es la motivación para arrepentirse. En el caso de David fue revelado por Natán. Tienes que reconocer que has ofendido a Dios, si no, nunca vas a crecer. Nunca vamos a crecer si no reconocemos que ofendimos a Dios. Y si decidir obedecer a Dios, esa es otra cosa que tenemos que hacer, el obedecerlo, hermanos. Tenemos que tomar una decisión de obedecer a Dios, cueste lo que cueste. No en las obras que hacemos, sino el obedecer a Dios y su palabra. David tenía dos opciones: matar a Natán y olvidarse de Dios, u obedecer a Dios. Aquí es cuando tú escuchas la palabra de Dios y desobedeces a Dios o lo obedeces. Y si es versículos, la mayoría no lo sabemos, ¿verdad? Ahora, si se sabe para no caer en tentación, también la mayoría no lo sabemos. Las cosas sencillas no lo sabemos que podemos estar aplicando a nuestras vidas para no estar más delante de Dios. En este caso, David se humilló y reconoció su pecado, pero aún así tuvo sus consecuencias. Por eso es importante buscar siempre nosotros a Dios, a la decisión que estamos tomando, de lo que vayamos a hacer.